Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Nos trasladamos al año 2019, estamos en la Copa del Mundo y tenemos una partida, buenísima, con muchísimos temas durante la misma, un pelín larga, pero merece muchísimo la pena. Por un lado tenemos con piezas blancas a Lirecha Firuza y con piezas negras a Danil Dubov, por lo tanto un choque de gran calidad. De momento ya en el tablero E4 por parte de Firuza, a lo que Dubov responde con la siciliana. Tras estos movimientos, caballo F3, caballo C6, se juega alfil B5, entrando en la variante Nesmetdinov-Rosolimo. Tras estos movimientos, las piezas negras con G6 buscan fianchetar para así enrocar al rey en las próximas jugadas, y son las blancas las que enrocan en esta posición. Alfil G7 de momento. Y tras jugarse C3, es verdad que por un lado este movimiento evita, al menos de momento, que el caballo pueda desarrollarse por su casilla natural, pero quizás en algún momento la idea es jugar un D4 con alguna ruptura central tipo variante Alapín, y también lo que permite este movimiento pues que en un futuro, y en función de lo que se vaya jugando, pues también las piezas blancas podrían sacar su dama a A4. Tras estas jugadas, no obstante, vienen más jugadas de desarrollo: caballo F6 tocando en E4, torre E1 para defenderlo y finalmente Dubov enroca en corto. H3, controlando la casilla de G4 y dama B6 por parte de las piezas negras. Como vemos, toca el alfil de B5, se puede retirar a F1, también capturar o hacer este movimiento que hace Firuza, que es de A4. De alguna manera, gana un poquito de espacio con uno de sus peones y de momento ahí mantiene el alfil en esa posición a salvo. No por mucho tiempo, ya que tras A6 ahora sí que tiene que tomar una decisión más firme, decide capturar en C6 y tras esta captura por parte de las negras con el peón entramos en una nueva partida. En las bases de datos, si me permitís, había una partida del año 1992 en la que terminó en tablas y hasta esta posición seguían el mismo rumbo. De momento, Dubov, al capturar, entramos en una nueva partida y tras estos movimientos E5, ganando un poquito de espacio, tocando al caballo, caballo D5 y A5. Lo que consigue con este movimiento las piezas blancas, además de echar a la dama que vuelve a D8, pues evitan que las piezas negras jueguen a 5 en algún momento. En caso de jugar, por ejemplo, algún movimiento como D3, que lo vamos a ver no jugándose D4, las negras podrían jugar a 5, movimiento recomendado, para posteriormente traer el alfil a A6, y debido a que las piezas blancas tampoco tienen alfil de casillas blancas, pues sería interesante cuanto menos. Por lo tanto, volvemos a la partida, se juega a 5, se toca la dama, esta se retira a D8 y aquí se juega a D3. Comentábamos que podría jugarse D4, pero de alguna manera ayuda a las piezas negras a quitarse este peón doblado que tienen en la posición, y aquí, tras capturar con la dama, es verdad que el alfil está en G7, pues un poquito mirando por rayos X, también se puede capturar con el peón y rápidamente pues las negras podrían empezar a tocar este peón adelantado. Por lo tanto, Firuza de momento juega D3 y D6 atacando al peón D5. Tras estas jugadas, dama 4 tocando en C6 y tras D por E5 se juega caballo por E5. Aquí podríamos pensar para las piezas blancas en capturar directamente en C6, y hay una línea en la que las negras pueden jugar alfil F5, por lo tanto también el peón D5 está tocado en 2 ocasiones, y tras jugarse incluso antes dama por C5 capturando este peón, pues la línea podría continuar con alfil por D3. Este peón estaba indefenso, y tras estas jugadas ¿qué se puede hacer por parte de las piezas blancas? Quizás si pensamos en jugar un movimiento como torre D1 se podría complicar la partida. Es verdad que estamos tocando 2 veces al caballo, una vez se retire este alfil, pero aquí hay un movimiento para las negras que es torre C8. Primero se tiene que retirar la dama de C5 y tras venir, por ejemplo, una casilla como A3, ahora existe alfil E2. Por lo tanto, la torre no va a poder defender al caballo, y una vez se retire, por ejemplo, a E1, alfil por F3, se dobla la estructura de peones y las negras pues tienen bastante ventaja en la posición. No obstante, no se va por esta captura en C6 directa, tampoco en C5, sino que primero se juega este movimiento caballo por E5,
y como vemos doble ataque por parte de las blancas en c6, alfil por e5, aunque quitándose la pieza defensora en la posición Dubov, torre por e5 y tras estos movimientos dama d6. Se decide tocar a la torre, también defender el punto d6, de c6 vuelve la torre a e1 y tras jugar alfil f5, ahora sí tocando en la partida el punto de d3, esta continúa con caballo a3. Firouzja de alguna manera no hace mucho caso a esta posible pérdida de peón, pero realmente vamos a ver que no se puede capturar. En caso de que se capture, podríamos entrar en esta posibilidad en el que las blancas juegan de momento alfil h6. Activan su alfil, tocan a la torre y una vez se retire, torre a d1 pues es bastante fuerte. Como vemos, el alfil si se retira, pues el caballo quedaría clavado, quizás algún movimiento con el peón de c4, y si son las negras las que juegan c4, pues además de perder un peón, es verdad que está ariado o está doblado, pues pierden el alfil de casillas blancas, ¿no? Por lo tanto, también las blancas en esta posición mantendrían cierta ventaja. Por lo tanto, al menos de momento, Dubov considera no capturar en d3 y juega torre fe8. Tras estas jugadas, caballo c4, ganando un tiempo sobre la dama, también de alguna manera pues el caballo pinta más en c4, ¿no?, que en a3, está más centralizado. La dama se retira defendiendo o manteniendo la defensa sobre el peón de c6 y tras estas jugadas alfil e3. El peón de d3 sigue indefenso desde la jugada 16, que no lo he comentado, estamos en la jugada 19, pero a cambio, y si las negras pues capturan en alguna de estas posiciones, pues también las blancas podrían capturar este peón de c5 indefenso. De momento se decide jugar por parte de Dubov y capturar en e3, torre por e3 y tras torre a d8, tocando dos veces nuevamente el peón de d3, caballo e5 para defenderlo una segunda vez junto con la torre, y también hay un doble por parte de dama y caballo en c6. Aquí la partida continúa con f6, intentando Dubov quitar al defensor y atacante dependiendo de qué peón hablemos, y podríamos pensar ¿por qué no intentar este peón de c6, defender este peón de c6? Podríamos mirar dos posibilidades rápidamente. Una sería quizás torre d6, pero las blancas tienen este movimiento. Dama b3, amenazan entrar con la dama en f7, y por otro lado, en caso de jugar alfil e6, pues esta dama se puede retirar a b6, pudiendo ganar el peón de a6, teniendo un peón pasado, y si hay capturas, también este peón de b6 está pasado. Podríamos pensar que se puede capturar fácilmente por parte de las negras, ya que las blancas no llegan, pero realmente está esta captura por parte de la torre en a6, y bueno, pues están muy avanzadas en la posición. Si se juega un movimiento como f6 para expulsar al caballo, caballo c4, e incluso cambiando estas piezas, el problema que esta torre no puede retirarse o venir a b8 a capturar, ya que podría caer el peón d7. Rey f7 defendiendo al peón, pero como decíamos, pues ya es un poquito tarde, ¿no? Está o se consolida este peón pasado y las blancas están ganando. Esto una opción que no es viable, y otra quizás mejor, traer el alfil a d7. La dama no viene a b3, sino que viene a f4, nuevamente con las mismas intenciones de tocar en f7, y quizás tras alfil f5 nuevamente y cortar el paso a la dama, existe caballo por g6. No se puede capturar el caballo, ya que caería la dama de c7, ya que hay una descubierta, y en caso de cambiarse damas, el caballo se salva, y bueno, pues nuevamente hay doble defensa sobre este gran peón, y las blancas están, bueno, con cierta ventaja. En cuanto a peones, cuentan con peón de más además, y bueno, pues hay peones doblados, hay hasta 4 islas de peones, y las blancas pueden ganar fácilmente. Por lo tanto, Dubov ha entendido que es indefendible este peón, juega f6 y la partida continúa con dama por c6. Por lo tanto, no puedes capturar, ya que nuevamente cae la dama de c7, y si dama por c6, el caballo se salva con ataque en d8, estando muy activo en la posición. Dubov acepta el cambio de damas, pero bajo sus condiciones. Juega dama d6 y es aquí donde Firouzja decide cambiar.
se recaptura con el peón con ataque sobre el caballo y este se retira a G4. El tema es que tras torre por E3, el peón de F6 estaría cayendo y además la partida continúa con F por E3, no capturando con el caballo, por lo tanto esta amenaza es posible todavía. Si aquí por ejemplo se captura en D3, vendría este jaque por parte de las negras recuperando el peón perdido y tras por ejemplo jugar rey G7 la línea podría continuar con caballo D5. Esta torre B8 podría ser alguna amenaza en algún momento, alfil E4 tocando al caballo, caballo B6 y nuevamente las blancas cuentan con cierta ventaja en la posición. Por lo que, volviendo a la partida, el peón de D3 sigue sin poderse capturar y aquí, aunque está atacado por el alfil, y Dubov crea una doble amenaza sobre el peón de B2. Tras estos movimientos, caballo por F6 con jaque, rey G7 y la partida continúa como veíamos similar a la línea anterior. No obstante, aquí Dubov decide capturar en B2 y tras estos movimientos Firuza juega E4. Ya no hay posibilidad, al menos de momento, de capturar este peón de D3 y es curioso que han pasado 12 jugadas, estamos en la jugada número 28, perdón, y desde la 16 las negras tenían opción reales de capturar el peón, que casi siempre ha estado indefenso y nunca han tenido posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, el alfil está atacado, se retira a D7, torre F1, activando la torre por parte de Firuza, alfil E6, bueno, pues volviendo con el alfil y tras caballo C7 con ataque sobre el alfil, nuevamente se juega alfil D7. El tema es que si aquí el alfil, por ejemplo, viene a C8, para defender este peón que está atacado por el caballo, las piezas blancas pueden jugar caballo 8 jaque. El rey prácticamente se queda sin movimientos, si viene H8 incluso hay temas de mate con la torre en F8 y si el rey se retira a H6 pues caballo por D6 y a buen seguro este peón pasado junto con los tres que hay en el centro del tablero pues son mucho más peligrosos que perder ese peón de A6. Por lo tanto, el alfil tras el ataque del caballo vuelve a D7 y aquí Firuza decide capturar. El problema que tiene de alguna manera es que Dubov había permitido también de alguna manera esa captura y como vemos el caballo ya no tiene salidas a no ser que se pierda tras capturar un peón, por ejemplo, y como vemos gracias a torre B7 pues no tiene ningún escape. Tras estos movimientos la partida continúa con C4 y alfil E8 retirándose. Se retira esta diagonal ya que en caso de que las piezas negras, podemos hacerlo al revés, jueguen torre A7 atacando al caballo, este podría venir a B8 con ataque sobre el alfil y en caso de que se juegue alfil C8 pues el caballo puede escapar por C6. Si en esta posición se juega alfil E8, las blancas pueden ganar fácilmente jugando a 6 y bueno, pues estarían en posición, como digo, ganadora, ¿no? Por lo tanto, dificultades para Dubov, decide retirar el alfil a E8 de momento y aquí Firuza hace un movimiento si no inesperado, pues quizás algo arriesgado. Es decir, que por un lado es verdad que el peón no puede capturar, ya que el caballo sale tranquilamente por C5, las blancas contarían con dos peones pasados y estarían ganando la partida, pero el tema, aunque las negras no capturen, a ver qué pasa con este caballo de A6. De momento no tiene apoyo por parte de la torre y tras estas jugadas la partida ahora sí continúa con torre A7. El tema es que el caballo está atacado, caballo a B8 y tras este movimiento se juega nuevamente torre B7. El tema es que las piezas negras quizás tienen tablas tras estos movimientos que vuelven a pasar hasta en dos ocasiones. El caballo se retira a B8 y tras torre B7 aquí o da tablas Firuza o va por la victoria. Va por la victoria y gracias a ese anterior movimiento D5 decide capturar en D6. Por lo tanto, entrega pieza, de alguna manera hay que capturarla, ya que quizás podría estar viniendo D7, también la incorporación de la torre.
y se podría dejar definitivamente escapar el caballo vía A6 C5. Por lo tanto, se gana pieza, pero a cambio pues tiene un peón, dos peones pasados, uno muy peligroso y una torre que empieza a activar Firuza llevándola a E1. Por lo tanto, la amenaza es entrar en E7. La partida continúa con rey F8 y tras torre E7, torre D8. Como vemos, torre y alfil controlan la casilla perfectamente de D7, pero la idea de Firuza ahora es empezar a empujar el peón de A6, que está indefenso. Se deja el peón de D6 en el aire, pero A7 prácticamente está coronando y ganando la partida, aún teniendo colgada lógicamente la torre que no se puede capturar en el próximo movimiento. Una jugada que podría ser interesante para las negras, pero que finalmente no hace Dubov, es meter la torre por detrás, trayéndola a A6 y bueno, pues controlando un posible coronación, pero decide traer la torre a D8. Tras estas jugadas, de momento no se puede empujar a 8 y lo que hace es torre B7, ¿no? La idea es torre B8 y bueno, pues en caso de cambio de piezas, pues lógicamente se podría coronar. Tras estos movimientos, Dubov decide jugar alfil C6. Otra posibilidad, como decíamos, sería torre A8 y ahora torre B8, bueno, lo que no pueden hacer las piezas negras ahora es capturar, por ejemplo, la torre de B8, pero tras este movimiento tienen torre por A7, por lo tanto, bueno, pues están perdidas las blancas en esta línea. Volvemos a la partida en la que Dubov decide, no obstante, jugar alfil C6, controlando la coronación una segunda vez y tocando a la torre, pero nuevamente Firuza tiene pensado este movimiento, torre C7, el alfil vuelve a E8 y tras jugarse rey F2 activando el rey, se juega en la posición G5. El tema, todo esto, si echamos un vistazo rápido a la partida, es que la torre evita que el rey pues tenga movimientos, el alfil de alguna manera podría estar también clavado. Si se juega nuevamente torre B7, como hemos visto, pues las blancas podrían coronar y ganar la partida, por lo tanto una posición pues muy pasiva para las piezas de Dubov, aún teniendo pieza de más. De momento rey E3 ya está en la posición, H6 y tras jugarse G3 la partida continúa con alfil G6. Aquí si Dubov intenta ahora jugar torre A8 se pierde la partida gracias al rey y llevarlo a E4. Tras estos movimientos este alfil pues lógicamente tiene que estar en la posición ante torre B7 y torre B8 dando jaque, y si se juega un movimiento como alfil de C6 dando jaque al rey, se pierde la pieza. Es verdad que ya no se corona, pero nuevamente las blancas cuentan con dos peones centrales comunicados y pasados y ganando la partida. Por lo que aquí intenta algo más activo, jugar alfil G6 y tras torre B7 nuevamente con la idea de torre B8, pues esta era la idea de Dubov, ¿no? Está tocando hasta en dos ocasiones el peón de D3, torre por D3 jaque y tras el rey retirarse F2 para evitar la captura por parte de las negras en G3, torre A3 defendiendo también la coronación. No obstante, esta no viene directamente, torre B8 con jaque, rey G7 y si contamos material tras estos cambios que ocurren en la partida, las blancas cuentan con calidad e igualdad de peones. Por lo tanto es difícil aguantar, pero lógicamente Dubov lo va a intentar. De momento alfil de 3, tocando el peón de C4, torre A4 defendiéndolo, rey F6 activando el rey, ambos jugadores. El rey se trae a E3, alfil F1 retirándose del ataque del rey, también tocando el peón de H3, H4, se cambian peones en esta posición y finalmente se juega rey E5. De alguna manera, pues bueno, buscando posición o que este rey no pueda progresar por parte el rey de las blancas. Y tras estas jugadas, Firuza decide entregar el peón de C4, alfil por C4, a cambio gana el peón de la columna H y cuenta con este peón lateral para progresar y ganar la partida. Alfil E6 ya en la posición, torre G6 permitiendo el paso al peón de la columna H y tras alfil F6, así mejor, no, a F7 no, el alfil viene, perdón, a F5,
atacando la torre, y esta se retira a G1 manteniendo toda la columna controlada y evitando que en ningún caso pues entre el rey a ocuparla. El rey, no obstante, se acerca a F6, H5 y tras alfil, ahora sí, H7, se juega ya H6 en la posición. Alfil G6, ya las piezas pues de Dubov están un poquito pasivas, y tras jugar rey D2, como vamos a ver yendo por casillas oscuras, pues va a progresar para capturar el peón. Rey F7, rey C3, y tras jugarse rey F6 nuevamente, la partida continúa con rey C4. Alfil F7 con jaque, rey por C5, alfil G6, y tras estos movimientos pues se juega rey D6, intentando montar una fortaleza, pero el tema es que, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Ya que bueno, pues puede haber diferentes maneras de ganar o de jugar la partida. El principal problema para las negras, aparte de la torre que no obtiene control sobre la columna G8 y G7, es este peón que bueno, pues no permite al rey tampoco entrar en la posición. Tampoco se puede ir muy lejos, ya que si no el alfil quedaría indefenso. Se intenta rey F7 y tras rey E5, ganando la casilla de F6, la partida continúa con alfil D3. Tras este movimiento, torre G7 dando jaque, rey F8 y tras rey F6, antes de avanzar el peón a H7, se defiende la torre. En esta posición finalmente Dubov decide abandonar el tema y por seguir una línea. Las negras, cualquier movimiento de espera, o bueno, pues esperando a que bueno, se juegue H7, se tiene que capturar evitando la coronación, pero en pocas jugadas habría mate. Una partida muy interesante por parte de ambos, en la que Firuza podía haber mantenido tablas con ese caballo encerrado. Finalmente calcula todas las mil maravillas, en la que, bueno, pues entrega pieza, pero a cambio con un peón pasado en la columna D fantástico y un peón en la columna A también pues muy bueno. Un saludo y hablamos. Chao.